Hola, ¿qué tal? Me es un placer poder saludarte y considerar un tema que recorre a través de las Sagradas Escrituras en cuanto a cómo librarse del pecado. Esta experiencia de cómo librarse del pecado la experimentó Adán y Eva allá en el jardín del Edén, siguiendo métodos muy personales como el coser delantales de hojas de higuera para cubrir el pecado, pareciera que sigue siendo la práctica de muchas personas para solucionar el problema del pecado. Algunas personas consideran que castigando su cuerpo hasta chorrear sangre van a presentar un sacrificio que agrade a Dios para recibir el perdón de sus pecados, para sentirse libres de culpa, para mantener una conciencia tranquila y encontrar la paz mental. Pero ¿será que estas prácticas de castigos corporales son aceptables delante de Dios? Hay algunos otros que debido a la superstición desarrollan cierta fe como en un río cuyas aguas se suponen que son purificadoras. En la India, los hindúes consideran el río Ganges como el río sagrado, un río divino, un río cuyas aguas son purificadoras. Y cada año miles de personas acuden a dicho río para zambullirse en esas aguas. Aun cuando este río, el río Ganges, es uno de los más contaminados en el mundo, muchas personas se atreven porque es, según se considera, muy benéfico tomar un sorbo de esa agua purificadora para mantener limpio el cuerpo, para mantener limpia el alma. Y es así como cada 12 años, cuando se celebra el ritual del Kumbh Mela, millones de hindúes acuden a este río, como hemos dicho, para zambullirse en las aguas sagradas de este río y dejar allí sepultados sus pecados y así sentirse libres de esa carga espiritual que los ha llevado a ese río. Algunos otros son instruidos en cuanto a que tienen que confesar sus faltas, sus pecados a su líder espiritual, a su líder religioso, ya sea el párroco o el cura, para confesar sus pecados. Si es necesario esperar turno para confesar los pecados, pues hay que hacer cola y esperar el turno para que lleguemos ante nuestro líder espiritual y confesar los pecados. Consideremos esta pregunta: ¿puede el hombre purificarse de sus pecados mediante sus propios esfuerzos? Las Sagradas Escrituras que es muy clara al respecto. Y Dios, que conoce nuestra situación como pecadores, nos dice en Jeremías capítulo 2 versículo 22: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Realmente, por mucho esfuerzo que hagamos para librarnos de nuestros pecados, ya sea sacrificando nuestro cuerpo, haciendo penitencias, rigurosas peregrinaciones, haciendo mandas, todos los esfuerzos humanos que hagamos por librarnos de nuestros pecados, dice Dios, no puedes librarte. Aunque te laves con lejía, amontones jabón sobre ti. La escritura usa esta ilustración de lavarse, de limpiarse a través de agua y jabón o cloro. Dios dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pero, ¿qué es el pecado? Las Sagradas Escrituras muy ampliamente en sus páginas nos da definiciones en cuanto a lo que es el pecado. Consideremos una de ellas. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versículo 4,
Ahí nos dice el apóstol, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Realmente, como hemos dicho, Dios ha puesto en cada ser humano eso que llamamos conciencia, esa vocecita que nos dice lo que está bien, lo que está mal, que nos lleva a tomar las decisiones correctas en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo. Muchos posiblemente no conozcan los 10 mandamientos de la ley de Dios. Muchas personas no saben lo que es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Tal vez se sepan 10 mandamientos conforme a la cultura o situación social en la cual viven. Pero las Sagradas Escrituras es muy clara y definida en presentarnos estos 10 mandamientos de la ley de Dios. Y San Juan nos dice que el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos fue escrito por el mismo Dios, preservar nuestra vida del mal, preservar la santidad de sus hijos, para mantener una comunión íntima con Dios, libre de errores, libre de pecado. Si se viola la ley, pues hay la facilidad, la oportunidad de entrar nuevamente en reconciliación con Dios, de entrar en armonía con Dios. Dios ha puesto todos los medios y recursos para que el pecado entre Dios y el hombre no sea problema. Es un problema para nosotros, el pecado, pero para Dios no es problema. Él ya ha puesto la solución, los medios a nuestro alcance para que el pecado sea eliminado de nuestra vida y finalmente por la gracia y poder de Dios será erradicado de nuestro mundo. ¿En qué peligrosa situación se encuentra toda la humanidad? Bueno, las Sagradas Escrituras claramente nos dice que todos somos pecadores. Aquí en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como seres humanos, delante de Dios, todo el mundo estamos bajo pecado. Somos pecadores por naturaleza, porque esa fue la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Su posteridad, nosotros nacimos separados de Dios, nacimos en pecado, o sea, sujetos a vivir en abierta rebelión con Dios, en no obedecer, en no acatar lo que Dios dice, a rebelarnos constantemente. Pero por eso Dios puso esa vocecita dentro de nosotros que constantemente nos dice, hey, detente, estás haciendo mal, te estás portando mal, eso no agrada a Dios, eso ofende a Dios. Y nosotros lo reconocemos. Y cuando reconocemos la voz de la conciencia que nos acusa, entonces que buscamos tranquilizar nuestra conciencia, tener paz mental y buscamos los medios para confesarle a Dios nuestras faltas, aunque los medios no sean adecuados como hemos visto. Sacrificios corporales, sumergirse en aguas sagradas, confesarle los pecados a un ser humano, etcétera, etcétera. Pero la intención del ser humano es poder estar en paz con Dios y sus semejantes. ¿Cuál es el castigo que merece quien ha pecado? ¿Cuál es ese castigo que merece quien ha pecado? En Romanos 6:23 ahí se nos dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el castigo que merece quien ha pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Dios lo expresó claramente ante Adán y Eva cuando les ordenó no comer del árbol prohibido. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y la desobediencia de Adán y Eva fue lo que introdujo el pecado.
y a través del pecado, por causa del pecado, se introdujo también la muerte a todos los seres humanos, como dice Pablo allá en Romanos, por cuanto todos somos pecadores. Tú y yo estamos conscientes de que algún día vamos a morir. Es la sentencia que todo ser vivo, todo ser humano, incluso los animales, todo ser humano llevamos la sentencia de muerte. Algún día vamos a morir. Pero la segunda parte de este versículo son palabras de esperanza, palabras de seguridad. Porque la segunda parte del versículo de Romanos 6:23 nos dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ciertamente, la paga del pecado es muerte y muerte eterna, extinción total de esta vida y de la presencia de Dios. ¿Cómo fue instruido Israel en cuanto al perdón de los pecados? El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto. Dios usó a un hombre, podríamos decir extraordinario, como lo fue Moisés, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios se presentó a este pueblo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En otras palabras, Dios restauró el pacto que había hecho con Abraham, lo restituyó con el pueblo de Israel y le dijo, tú vas a ser mi pueblo, yo voy a ser tu Dios si obedeces mi pacto. Y el pacto era obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dios ordenó a Moisés que se construyera un santuario, un lugar donde Dios iba a habitar. Ese santuario estaba dividido en dos partes. El primer departamento llamado el lugar santo, donde se encontraba la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro, el altar del incienso. El segundo departamento llamado el lugar santísimo, donde solamente se encontraba el arca del pacto que contenía las tablas de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Cuando algún israelita violaba uno de esos mandamientos, estaba mal delante de Dios, estaba bajo sentencia de muerte. Ya leímos que la paga del pecado es muerte y que la transgresión de la ley es pecado. Así que el israelita que había violado uno de esos mandamientos estaba bajo sentencia de muerte. Pero Dios había dispuesto el medio para perdonarle su pecado. En Levítico capítulo 4, versículos 28 y 29, ahí leemos. Traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Cómo se había instruido al israelita en cuanto a liberarse del pecado? En cuanto a obtener el perdón de los pecados, en cuanto a ser justificado delante de Dios. Pues la ley ceremonial establecía que el pecador debía traer un cordero, una oveja, una cabra sin defecto. Y como dice aquí, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda. Cuando el israelita ponía su mano sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados. Y con su propia mano tomaba un cuchillo, una navaja, y degollaba al animal. El mismo pecador era el que degollaba el animal, lo dejaba chorreando sangre. El sacerdote se acercaba y tomaba parte de esa sangre para llevarla al altar del holocausto para que este pecador recibiera el perdón. ¿Qué lección recibía el israelita? Se le enseñaba que él tenía que morir, pero que había un sustituto que moría en su lugar, en este caso el animalito, el cordero, la oveja y la cabra.
era el que moría en lugar del pecador, del israelita. Esta era una enseñanza en cuanto al evangelio de salvación en Cristo Jesús, en cuanto al perdón de los pecados en Cristo Jesús. El israelita aceptaba por fe el sacrificio de este animal que moría en su lugar y de esta manera era perdonado, era justificado delante de Dios para vivir tranquilo, en armonía con Dios en el pueblo de Israel. ¿Qué remedio ofrece Dios para librarnos del pecado? La lección que se dio a través de Israel, a través del santuario terrenal, a través de los sacrificios de animales, simplemente simbolizaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús se enteró de que Juan el Bautista había aparecido en el río Jordán llamando a la gente al bautismo de arrepentimiento, Jesús acudió para ser bautizado por Juan. Y cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesús venir, dice ahí en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy nosotros no tenemos que sacrificar un cordero, una oveja o una cabra sin defecto. No tenemos que degollar el animal para que le salga la sangre y sea presentada por nuestros pecados para recibir el perdón. No tenemos que hacer eso. El cordero ya ha muerto, ya ha sido sacrificado en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros por la fe aceptamos ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para liberarnos de nuestros pecados, para obtener la paz mental, la tranquilidad de nuestra conciencia, para estar en íntima comunión con Dios, para estar reconciliados con Dios y vivir en paz con Él y con nuestros semejantes. Ese es el remedio que ofrece Dios para librarnos de nuestros pecados. Cristo Jesús, el Cordero que derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer para que nuestros pecados sean borrados? ¿Qué es lo mínimo que tenemos que hacer? En el libro de Hechos, escrito por San Lucas, en el capítulo 3, versículo 19, ahí nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si no hay arrepentimiento, si no hay reconocimiento de pecado, si no hay esa intención de darnos cuenta de que estamos mal delante de Dios, pues no hay problema. Muchas personas vivimos tan tranquilas, con una conciencia encallecida, una conciencia cicatrizada, que ya no nos acusa. Tan acostumbrada está al pecado, tan acostumbrada está la conciencia al mal, que ya no discierne entre lo bueno y lo malo. Muchas personas dicen, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? No se consideran pecadoras, no se consideran malas. Tampoco se consideran buenas o más o menos buenas. Sí, yo no sé tú cómo te consideras, pero Dios nos invita a arrepentirnos, a reconocer nuestros pecados. No se arrepiente aquel que no reconoce que está mal delante de Dios. Para él le da igual todo. Pero aquel que siente su necesidad de Dios y que desea estar en paz con Dios, que desea paz en su mente, que desea paz, tranquilidad en su cuerpo, busca a Dios, se arrepiente. El arrepentimiento es el reconocimiento de que estamos mal delante de Dios y que necesitamos de Él. Cuando acudimos a Dios y confesamos nuestros pecados,
debemos ir con el propósito de ya no hacer las cosas que a Dios le desagradan. Eso es convertirse. Convertirse a Dios, ya no vivir en el mal. Convertirse a las cosas buenas de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es convertirse de lo malo a lo divino, del pecado a la santidad. Aquí tenemos esta ilustración, Jesús con una mujer. Esta ilustración es de la mujer adúltera, aquella mujer que trajeron a Jesús. La presentaron delante de él con la acusación. En la ley, dijeron los judíos, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres, según había sido encontrada en el acto mismo de adulterio y tenía que ser apedreada de acuerdo a cómo lo estipulaba la ley de Moisés. Entonces el Señor Jesús les dirige estas palabras al populacho. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Las Sagradas Escrituras nos dice claramente que cada uno, desde el más grande hasta el menor, acusados por su conciencia, fueron tirando las piedras y se fueron alejando hasta que quedó solamente Jesús y la mujer. Jesús levanta la vista y ve a la mujer y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer respondió, ninguno, Señor. El Señor Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esas son las palabras alentadoras que puede recibir toda persona que busca al Señor Jesucristo para estar en paz con Dios y sus semejantes. Vete y no peques más. ¿A quién se deben confesar los pecados? Bueno, de acuerdo a muchas prácticas religiosas, hay quienes acuden a su santo patrón, a su líder espiritual, a quien quieren. Pareciera que Dios no entra en el escenario de las personas para ir directamente con Él y confesar los pecados. Pero las Sagradas Escrituras nos dice claramente a quién debemos confesar los pecados. El salmista David en el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién se debe confesar los pecados? Si hemos ofendido a Dios, si nuestra conciencia nos acusa de que estamos mal delante de Dios, pues tenemos que ir directamente con Dios, hablar con Dios, exponerle nuestros problemas, nuestros pecados y confesarle a Él todo lo que queramos. Si es con nuestro prójimo que tenemos problemas, pues tenemos que ir con nuestro prójimo. Si nos ha ofendido, si nos ha faltado, tenemos que concederle el perdón. Si los hemos ofendido, si hemos faltado a nuestro prójimo, tenemos que pedir perdón. El Señor Jesús, allá en el capítulo 6 de San Mateo, Él dice, tú cuando ores, enciérrate en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hablar con Dios de una manera íntima es la experiencia que debemos tener cada uno de nosotros como cristianos. No es necesario que vayas al monte Sinaí o vayas al monte de la Calavera o vayas a las orillas del río Jordán para platicar con Dios. No. Jesús dijo, enciérrate en tu cuarto y habla con tu Padre en secreto. Dios está a distancia de una oración. En este mismo capítulo el Señor Jesús enseña el Padre Nuestro y en el Padre Nuestro Jesús nos dice,
perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a nuestros ofensores. Dios está más que dispuesto a perdonar nuestros pecados, pero también debe haber una disposición de parte nuestra de concederle el perdón a aquellos a quienes nos han ofendido. O si hemos ofendido, conceder el perdón. Mis estimados, es necesario, muy importante, tener comunión íntima con Dios, platicar con Él, buscarlo en la intimidad de nuestro hogar. ¿Qué beneficio espiritual recibe quien confiesa sus pecados y se aparta de ellos? Proverbios 28, versículo 13 dice ahí claramente el sabio Salomón, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la gran bendición que recibe todo aquel que busca liberarse de sus pecados, acudiendo directamente a Dios. El que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia, el favor divino. El Señor Jesús le dijo a aquella mujer adúltera, vete y no peques más. Confiesa sus pecados, te aparta de ellos, alcanzas la misericordia divina. Pero el que encubre sus pecados no prospera espiritualmente, no prospera ni físicamente. Siempre andará enfermo, con dolor de cabeza, con estrés, con irritabilidad. Cuando uno vive mal espiritualmente, cuando uno anda mal delante de Dios, el cuerpo físicamente se encuentra en malas condiciones. La vida espiritual corre paralela con la vida física. Cuando uno está mal físicamente, puede urgirte la necesidad espiritual. Cuando estás mal espiritualmente, tu cuerpo no funciona como debería de funcionar conforme al plan y propósito divino. Así que, por lo tanto, benefíciate de esta bendición espiritual. No encubras tus pecados, confiesa tus faltas, porque el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanza misericordia. La misericordia, el favor divino. Dios, mis estimados hermanos, está más que dispuesto a limpiar nuestra vida de todo pecado, de toda falta, de todo error. En Isaías capítulo 1, versículo 18, encontramos el llamado divino a acudir a Él con confianza, con seguridad, porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia que día a día está con los brazos abiertos esperando que acudamos a Él. Dice ahí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, dice Dios, estemos a cuenta, arreglemos este asunto. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué dificultades tienes? ¿Cómo están tus pecados? ¿Son rojos como la grana? ¿Son rojos como el carmesí? Vendrán a ser como blanca lana. Solamente ven. ¿Tardará la invitación del Señor? ¿Acudirás pronto a sus brazos para confesarle tus faltas, para obtener la misericordia divina? Vení luego, dice el Señor, no te tardes. Dios está más que dispuesto a recibirte. Acude a sus brazos de amor, cae a sus pies, rendidos, rendido por el pecado, por tus faltas. Solo Cristo Jesús puede darte la paz que desea tu alma. Solamente en Cristo Jesús podrás obtener la tranquilidad de tu conciencia, el refrigerio físico y espiritual, esa paz que tanto deseas. Dios te la puede otorgar en un momento, en un instante. Solamente ven, venid luego.
No estés esperando. No hagas esperar al Señor. Él está con los brazos abiertos, deseando que acudas a Él para recibir grandes bendiciones, grandes beneficios espirituales y físicos. Solamente ven, acude al Señor. Te invito, no tardes, ven pronto. Dios te bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión en un estudio más de la palabra de nuestro Dios.